Reforma Apostólica en Misión Cristiana El Calvario, precisamente para revelar el corazón y la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas, para edificarnos, ubicarnos y que de esa manera vayamos creciendo y vayamos de gloria en gloria, como es el propósito del Señor en nuestra vida. Estamos agradecidos con Dios por la forma en que Él se ha movido y manifestado, y hoy estamos muy contentos también de tener con nosotros al profeta Ronnie Pineda, y es una bendición, profeta, el que estés en medio de nosotros y juntos disfrutar de este tiempo, de que sé que la misión entera será edificada también con lo que el Señor te ha mostrado. Dios le bendiga, apóstol. Amén. Una bendición para todos los hermanos de Misión Cristiana del Calvario. Y para mí es un gusto estar acá. Es una bendición poder compartir Reforma Apostólica y poder ser parte de lo que el Señor está haciendo en Misión Cristiana del Calvario. Sabemos que el Señor nos lleva en un proceso muy importante, muy glorioso, superior, como hemos estado aprendiendo en este tiempo. Y sé que el Señor va a seguir revelándonos su voluntad para que nosotros caminemos en base a ese propósito. Qué excelente es ver la manifestación de Dios y también la actitud de los hermanos, de los discípulos, de estar enviando revelación también acerca de lo que el Señor les ha estado mostrando. Por ejemplo, el pastor Migdael nos envió también parte de lo que el Señor le estuvo mostrando y hablando. Él es pastor en Estados Unidos y Dios ha estado obrando a través de él, pero también el hermano Roberto Solares, ¿verdad? De aquí de la sede central, también el otro hermano de la iglesia en Villanueva, el hermano Giovanni, también nos envió su trabajo, la tarea que habíamos dejado la semana pasada. Y así también nuestra hermana Paula Laverde de Kingston, también en Estados Unidos. Recibimos sus correos y la verdad es que muy contento de ver el crecimiento y la revelación que cada uno está teniendo. Porque no es análisis, no son conclusiones, sino es lo que el Espíritu Santo está hablando a sus corazones. Y yo alabo a Dios por ese desarrollo que Misión Cristiana del Calvario está teniendo. Estuvimos hablando sobre la perla de gran precio, o la perla preciosa, como muchos le han llamado. Aquí en Mateo capítulo 13 y versículo 45, dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Qué importante es lo que estuvimos viendo el lunes pasado sobre el origen de la perla, ya que hablábamos de que hay perlas artificiales que son hechas o son maniobradas con asunto humano, pero hay otras que son originales. Y aquí nos está hablando precisamente de esa original. Cuando hablamos de las perlas artificiales, profeta Ronnie, ¿qué es lo que podemos ver y qué es lo que podemos entender acerca de esto? Muy bien, definitivamente lo que podemos entender de estas dos situaciones que se dan, una tiene intervención humana. Así es. Y la otra es por naturaleza. Intervención divina. Exactamente, la intervención divina. El asunto es que hay una diferencia, pues, ¿verdad? Y esa diferencia es importante que nosotros la comprendamos correctamente, porque no debe haber cosas semejantes, dice la palabra, ¿verdad? Y cuando hablamos de semejante, las artificiales son parecidas, pero no son iguales. Y ahí es donde encontramos nosotros la semejanza. Encontramos que la natural, la divina, tiene un proceso, ahí sí que valga la redundancia, natural. Y es por eso que nosotros, al ver esta parábola, nos damos cuenta
del discernimiento que debe haber para hacer diferencia entre una y la otra. Tal es el caso que las iglesias no pudieron hacer diferencia entre lo humano y lo divino. Debido a eso es que no dieron ni talla, ni entendieron los procesos que tenían que pasar para alcanzar la excelencia, la medida, la talla del varón perfecto, ¿verdad? Cuando hablamos de la perla preciosa o de la perla original es porque la perla se desarrolla y se desenvuelve en un proceso. ¿Podríamos mencionar alguna parte de ese proceso? Bien, cuando hablamos nosotros de proceso, entendemos que hay un tiempo. Cuando está la ostra, percibe un elemento extraño a lo que ella acostumbra a comer, la misma ostra va generando cierta defensa y a través de esta defensa es que se va formando esa perla, porque ingresó algo que no era o que no pertenece a él, pero que luego va y la está como en cierta forma como protegiéndose, pero al mismo tiempo está formando esa perla dentro de ella misma. Pues ese proceso lleva un tiempo, hay procesos de 10 años incluso, en el cual se está formando prácticamente la perla dentro de la, ¿cómo se llama? La ostra. La ostra, ¿verdad? Y entonces ese proceso es muy importante porque va creciendo la perla, va desarrollando la perla, hasta dar pues su tamaño, el tamaño que ya debe de tener en el tiempo que ya se ha establecido para que dé ese fruto, por decirle así, ¿verdad? Tenemos aquí una perla, la perla es original, no sé si logramos que la puedan ver, la perla realmente es original, esto sí ya es de material, de metal más que todo, La ostra material. pero la perla, la ostra es de metal, pero la perla sí es una perla original. Ahora, el tiempo que tiene esta perla de estar afuera de la ostra tiene cerca de 200 años. Porque nos la prestaron y viene de generaciones y la persona a quien se la dieron vivió más de 100 años o 100 años, pero luego ha pasado a otras generaciones y por lo tanto solo en lo que se sabe, no sé si anteriormente a esta persona se la dieron, realmente hay un tiempo de 200 años. No quiere decir que la perla estuvo 200 años en la ostra, sino estoy diciendo que desde que la sacaron, realmente es un tiempo que ya ha durado. La perla es original, es natural. Natural, así ¿verdad? es, natural. No es hechiza, no es fabricada, no es artificial, sino es original. Así que tenemos esa oportunidad de conocerlas. Hay de diferentes tamaños, de diferentes colores, de acuerdo al tiempo que tarda en la ostra. Así es. Así que gracias a la persona que nos pudo aportar o prestar esta perla, ¿verdad? Y gracias porque nos hace más entendible toda esta situación. Cuando estamos hablando, profeta Ronnie, de lo original y de lo artificial, decíamos, o se decía el lunes pasado, que vemos en Adán y Eva cómo el diablo cambió el origen. Así es. Pero definitivamente fue porque Adán y Eva lo permitieron al oír a la serpiente antigua y cambió su naturaleza y de allí se originó la naturaleza pecaminosa. Cuando vemos las dos naturalezas se parecen, pero no son lo mismo. Por ejemplo, Adán y Eva siguió inteligente, siguieron sabios, siguieron trabajadores,
siguieron multiplicadores. Y así pudiéramos narrar que lo mismo que el Señor les había dicho fue lo mismo que hicieron, solo que ya con otra naturaleza, otra genética. Ahora, lo que yo veo es que el diablo, una de las trampas tremendas que hizo desde Adán y Eva, y ha hecho, como decías hace un ratito, que las iglesias se han dejado engañar sobre esta situación, es que el diablo ha estado pirateando. ¿Verdad? La palabra piratear significa hacer lo mismo para que haga lo mismo. Lo que decíamos en el lunes pasado, el fuego extraño. Así es también. Producía fuego, quemaba la grasa, aparentemente estaba cumpliendo con todas las de ley, con todo lo que se requería en el altar. Sin embargo, no era el fuego original, de acuerdo a la madera que el Señor había pedido, que era la madera de acacia. Sin embargo, voy a decirles nuestros términos hoy, pino, ciprés, cosas que sí encienden fuego, pero no era la madera que el Señor había dicho. Así es. El asunto está que no la iglesia, por ver cosas parecidas y cosas similares, cree que son de Dios y que como cumplen cierta función o la función que el Señor dice que se debe hacer, como en este caso, Adán y Eva trabajaban porque labraron la tierra, aunque ya con el sudor de su frente y otras cosas, pero lo que veo es cómo el diablo de lo original copió. Así es. Porque el diablo no es creador. Así es. No crea nada. Todo lo que el diablo hace es pura piratería, pues. Los falsos profetas que hace, utiliza las mismas acciones de los profetas verdaderos y los usa, y por eso es que engaña a las iglesias y engaña a mucha gente. Pura piratería. La piratería no se originó en ninguna cultura hoy en día, sino se originó en la serpiente antigua, ¿verdad? Lo artificial, lo que de poca duración se estableció desde el huerto del Edén. Ahora, hablando sobre esto, vemos las iglesias cómo se dejaron y cómo vivieron una vida cristiana pirateada, pues. Sí, así es. Dice que la iglesia de Roma estaban viviendo conforme a este siglo, o sea, sí eran, su genética sí era real, pero su accionar era de acuerdo al mundo. Creían de que estaban haciendo lo correcto cuando realmente no lo estaban haciendo. ¿Pero por qué? Porque lo estaban copiando de aquello que el Señor les había dicho que debían de ser, pero no entendieron que eran conformados a este mundo. Qué tremendo eso, y al ver el resto de las iglesias, pues nos quedamos sorprendidos de cómo la iglesia fue engañada en relación a esto, pues. Sí. La verdad, apóstol, es que cuando hablamos de que el diablo, la serpiente antigua, imita, falsifica, hace copias, piratea, como decimos acá, fue el mismo caso que le pasó a Moisés. Cuando Moisés expresaba el poder de Dios con alguna manifestación, venían los hechiceros de Egipto también. Ajá. Y copiaban exactamente las cosas que él hacía, pero era una copia, ¿verdad? No las hacían primero, sino las hacían ellos después. Hacían una copia de lo que era genuino. Lo que hacía Moisés. Exactamente de lo que hacía Moisés. Y entonces vemos ahí cómo el enemigo desde el principio está falsificando, haciendo copias, y ese es el engaño que ha venido a la iglesia, que porque cree que está haciendo algo es con la misma esencia, con la misma forma, pero solo por hacer cosas y no porque realmente estén haciendo lo genuino de Dios. Así es. Y entonces el enemigo ha logrado distraer a la iglesia, haciéndole ver que lo que están haciendo es correcto, cuando realmente lo que están haciendo puede ser una copia de lo genuino que el Señor ha determinado. Las iglesias se dejaron engañar definitivamente, empezaron a edificarse
no con lo genuino de Dios, sino empezaron a usar métodos humanos, sabiduría humana, tradiciones, costumbres, y empezaron a hacer las cosas según ellos, según su criterio, pero no según el diseño del Señor. Pura sabiduría humana. Pura sabiduría humana. Incluso el apóstol Pablo habla en el capítulo número 2 específicamente de cómo estaban edificando. Ya estaban edificando con palabras de vana sabiduría, dice, ¿verdad? Estaban llevando a la iglesia no al perfeccionamiento de la forma de Cristo, sino la estaban llevando a un perfeccionamiento según ellos. Y ahí estuvo el engaño de las iglesias. Un perfeccionamiento artificial. Así ver, o sea, se dejaron no solamente la iglesia, sino los ministerios. A mí me preocupan mucho los ministerios que no fueron capaces de discernir qué era lo que estaban enseñando, qué era lo que estaba recibiendo la iglesia. Me preocupa porque los ministerios son los que son llamados a tener discernimiento, de conocer el diseño, de conocer perfectamente lo que es verdadero, ¿verdad? Y es ahí donde realmente la iglesia se desvió, producto de que los ministerios no estuvieron atentos a lo que se estaba enseñando y cómo se estaba enseñando. Jesús dice que él recibía del Padre y él decía lo del Padre, pero como el Padre se lo decía. Son dos cosas diferentes. No es solo decir lo que el Padre dice, sino decirlo con la forma como el Padre lo estaba diciendo. Jesús no se dejó en ningún momento manipular, ni desviar, ni confundir, porque él conocía exactamente el diseño del Padre. Lo que le pasó a la iglesia de Corinto, la serpiente dice que con su astucia, así como engañó a Eva, también fueron engañados ellos, para que sus sentidos fueran desviados de la sincera fidelidad de Cristo. Quiere decir que empezaron fieles. Esto es lo que dice la Escritura, que empezaron fieles. Lo hacían todo bien, lo estaban haciendo todo correcto. La iglesia de Galacia. Todo lo estaban haciendo. Comenzaron en el Espíritu. Ajá. Y se estaban perfeccionando por la carne. Exactamente, empezaron bien, pero los desvió de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, en un momento dado se perdieron, le empezaron a dar más importancia a las tradiciones, las costumbres, a la sabiduría humana, a los conceptos humanos. Y esto definitivamente lo que hizo fue desviarlos de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto es peligroso porque no por haber empezado bien es que vamos bien. Así es. Y tenemos que entender que al conocer nosotros bien el diseño, vamos a poder detectar cuando algo no es genuino, cuando algo no es de acuerdo al diseño trazado por Dios para Misión Cristiana del Calvario. Nosotros somos llamados a cuidar, a ser celosos con lo que Dios nos ha dado y guardarlo con tanto celo, porque en un momento dado la iglesia fue desviada y no se dieron cuenta ni a qué hora se desviaron de la sincera fidelidad a Cristo. Esto me llama la atención porque cuando nosotros enseñamos, tenemos que estar muy entendidos y conocedores de lo que el Señor nos ha revelado como misión. Dios es muy cuidadoso, es muy detallista, apóstol, y Él no va a dejar que ningún faltante se vaya colando o que alguna cosa se vaya metiendo o infiltrando en lo que Él ya diseñó, porque lo que Él diseñó es perfecto. Está fuera de su genética. Lo que Él diseñó es perfecto, apóstol. Y entonces, cuando nosotros permitimos que algo entre que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, es ahí donde podemos estarnos perdiendo en el diseño del Señor, en la sincera fidelidad a Cristo. Es que vemos que, por ejemplo, cuando Pablo habla en Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Define y de lo que está hablando de personas que están en Cristo. Así es. Pero también lo define y dice, porque no son los que andan conforme a la carne, así es, sino conforme al Espíritu. El asunto donde se confunde la iglesia, y hablo de la iglesia completa, siervos de Dios, discipuladores y todo lo que pudiéramos incluir, es que esta genética originada en la serpiente, que es la carne, también da forma. Así es. Porque dice conforme a la carne. Así es. Y
los que viven conforme al Espíritu. El Espíritu da forma, pero es la imagen de Jesucristo. Nos lleva a ser transformados a la imagen de Cristo, pero la carne también da forma. Y definitivamente para engañar, para confundir a la iglesia, tiene que dar una forma parecida a Cristo. Sí, así es. Eso es lo que se llama anticristo. ¿Qué es el anticristo? No es alguien que va a venir con cachos y estilo monstruo, no es alguien que se parece a Cristo, Claro. que va a tener la forma de Cristo, las acciones de Cristo, y muchos están esperando el anticristo de aquí a saber hasta cuándo, de una manera escatológica, cuando Juan en sus cartas en 1 Juan nos dice, ya el anticristo está en medio de vosotros. Ya está operando. ¿Por qué? Porque Juan sí discernió lo que la iglesia estaba ya infectada por una genética y por una forma que habían adoptado, que no era la original ni a lo que habían sido llamados. Ese es el cuidado que la iglesia hoy debe tener. ¿Para qué? Para no permitir ser engañados con lo parecido, pero no lo original, pues. Así es. Podemos ver relojes, son parecidos, pero no son originales. Podemos ver qué cosa, ropa, pues, ¿va? Parecida con una marca, pero sin embargo Es una copia. es una copia, pues, ¿va? Y lo mismo disco de músicos y cantantes, ¿va? Películas. Sí. Películas, todo eso es lo que le llaman piratería, pues, ¿va? Hasta títulos hay pirateados ahora. Es cierto. Sí, títulos pirateados que los compran, pues. Así es. Entonces, se parecen, pero no son los originales. Ese es el asunto que hoy la iglesia tiene que cuidar. Ahora, aquí hay un punto que quiero que veamos. Dios es, voy a decir así, inteligente, Así es. pero la serpiente es astuta. Ese es. ¿Por qué es astuta? Porque está usando la inteligencia que Dios le dio al hombre. Sí es inteligente, pero es astuta porque se está aprovechando de lo que Dios ha dado. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, el diablo no es creativo, él no crea inteligencia ni sabiduría, nada de eso. El diablo solo quita, copia, recibe, o como dice en la parábola del sembrador, robó la semilla. Así es. ¿Qué robó la semilla? Esa genética y la copió. Así es. Y la pirateó, pues, va. Así es. Entonces, por eso es que la iglesia tiene que tener el cuidado, porque van a haber cosas parecidas y que cumplen de alguna manera lo que el Señor está diciendo que hay que hacer, pero no cumple el origen. Por eso la forma de la iglesia nunca puede darse con las obras de la carne. Así es. La iglesia solo puede ser perfeccionada a través de la obra del Espíritu Santo. Sí, por eso es importante el cuidado ministerial. Hablemos de toda la iglesia, como decía hace un rato, apóstol, que incluye a todos. A todos. Si algo tenemos que tener cuidado es de no ser regresivos, ¿verdad? Sino revisar. Esa es la postura que debemos de tener. Es una revisión, ¿verdad? No una regresión. Cuando el Señor nos vuelve a enfatizar sobre identidad, por decirle algo. ¿Por qué nos vuelve el Señor a llevar a ese punto? ¿Verdad? Pareciera regresión y dice, ay, voy a tener que regresar otra vez Y a ese identidad. es un concepto de la carne, Y como lo vamos entonces a ver en no un ratito. estamos avanzando en el plan del Señor ni en el propósito. Hay una entretención que ha sido puesta por el enemigo, que nos ha estado regresando a ver cosas que, y uno dice, entonces tenemos que regresar, cuando realmente lo que tenemos que hacer es revisar qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué nos falta, qué cosas hemos hecho mal, y de acuerdo a esta revisión, ir perfeccionándonos entonces. Es que eso fue lo que el Señor mandó a hacer a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dijo? Recuerda de dónde has caído. Así es. Y la llevó a ver desde el principio cómo se estaban haciendo las cosas. Sí, es correcto. No a repetir, sino a revisar, como decías hace un momento. Así es. A revisar dónde estaba lo deficiente,
a revisar qué cosas eran las que hacían falta reforzar. Recuerda de dónde has caído, y dice, ve, al decir recuerda de dónde has caído, es el punto donde sucedió eso. No fue desde el principio, sino como decías hace un rato, hubo un momento en que ellos se perdieron. Empezaron bien, pero se perdieron, entonces que regresaran a ese momento. No es psicología de regresión y de revisar cuando era niño y cuando... No es esto. No, claro. Está revisando, que revisemos dónde estuvo el punto, ¿qué? El punto de desvío. De desvío, para que allí empecemos a corregir las diferentes situaciones. Sí. Ahora, sí hablabas y sí es bueno que revisemos ahorita esa palabra regresión. Entonces, ¿eso para qué es? Pura entretención. Pura entretención. Es obra de la carne. Es obra de la carne originada en la serpiente antigua. Así es. ¿Por qué? Los de Galacia dicen en el capítulo 5 que ¿qué habían hecho? Sí, que habían empezado en el espíritu. En el capítulo 3:3 dice que habían comenzado en el espíritu y ahora se estaban perfeccionando en la carne. Pero el capítulo 5:1, ¿qué dice? Que ellos habían sido libres, pero que estaban volviendo a caer en el yugo de esclavitud. Esa es carne. Así es. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos? No revisando, sino regresando. Esa sí es regresión, pues. Así es. El problema que la iglesia y el diablo la ha trabajado en que cuando va a haber otra vez identidad y se le habla de hijos, ¡ay, nos están regresando otra vez! Otra vez. ¿Qué está pensando? Con una mente carnal. Así es. Con una mente, no con la mente de Cristo. Por eso es que no lo vuelve a entender. Aunque revise y como lo ve como repetición, entonces no es transformado. Pero si va a revisar, ¿se revisa para qué? Para corregir, para arreglar las cosas que están mal. Por eso Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrijas, para que veas lo deficiente. Así es. Corrijas lo deficiente, o sea, lo llevó no a que llevara a la iglesia al comienzo otra vez, en el sentido de repetir, sino la llevó al punto, como decías, al punto de desvío. Así es. ¿Dónde fue el momento donde la iglesia de Creta se desvió? Pues. Sí, así es. Entonces, ahí la llevó a que se corrigieran y que pudieran enderezar su camino para poder llegar al momento de dar la talla, pues. Sí. Es interesante ver cómo está señalizado el camino. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay pierde, ¿verdad? Menos ahora con los GPS. Me doy a entender con esto. Hay gente que aún con el GPS se pierde. El asunto está en que está bien señalizado. Sí. ¿Verdad? Requiere de nuestra atención. Eso es. Para no resultar en otro lado, ¿verdad? Porque en un descuido cambian las vías, ¿verdad? En un momento dado cambian la vía. Y regresar. Y entonces regresar, eso va a implicar un tramo. Pérdida de combustible, de tiempo, y todo eso es una entretención. Confusión, pero el asunto está en el descuido. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de ver el proceso de transformación de la iglesia que está sufriendo. Porque la iglesia muchas veces piensa que transformación o el proceso son los libros, cuando realmente los libros es la revelación de los procesos que debemos estar sufriendo en el avance del conocimiento, pero también en el avance de esa transformación. Creemos que ya pasamos el proceso porque ya pasamos el libro o el manual de identidad. Exactamente. Que ya pasamos el otro y el otro. Sí. Ya pasamos los procesos, como decís, los libros y los manuales son el punto de señalización de la revelación de Dios para nuestra vida. Pues. Sí, entonces la pregunta que yo haría hoy es, ¿por qué libro van? ¿Por qué manual van? Pero la pregunta es, ¿por cuál deberían de ir? ¿Qué expresión tienen de lo que ya recibieron? ¿Qué es lo que están expresando como iglesia? ¿Qué formación ha tenido ya la iglesia? ¿Qué transformación ha sufrido el discípulo, pues, verdad?
porque no es entonces solamente el conocer la revelación, sino que esa revelación realmente se esté evidenciando en nuestra transformación. Por eso el cuidado que debemos de tener en no solo estar dando libros o solo estar dando manuales, sino ver realmente el proceso que se de la esté gente. cumpliendo el proceso. Exactamente, por dónde van, qué es lo que necesitamos revisar, qué es lo que no estamos viendo, que ya lo recibimos. Ese revisar y no regresar. Exactamente, entonces el asunto está en que muchos dicen, ya me volví máster en iniciando la vida, ¿verdad? Ya estoy graduado y no hay modo que pasen de allí. Pero ¿cuál es el asunto? Pues el asunto es que aunque lo están viendo, no ha habido un efecto, no ha habido un proceso de transformación en sus vidas. Y entonces cuando el Señor nos vuelve a enviar a revisar, el problema es, otra vez estamos con este libro. Pues ya lo leímos un montón de veces, pero no estamos dando evidencias en nuestro estilo de vida, en nuestra transformación, en la formación de Cristo, no estamos dando evidencias de que ya esa revelación ya la entendimos, ya la aplicamos, ya la vivimos como algo muy natural, pues. Sí, qué importante es el ver este punto, porque, por ejemplo, lo que yo he visto hasta ahorita de las parábolas, hasta donde vamos, ¿verdad? Que hemos visto varias parábolas, es pura identidad. Así es. Y no es porque el Señor nos esté regresando, sino porque nos está llevando a revisar. Así es. Y esta parábola de la perla preciosa es precisamente identidad, pues. Así es. Nos está volviendo al origen, que entendamos bien el origen de las cosas. Eso es identidad. Ahora, el asunto está que vemos la identidad solo como un inicio. Hace un rato, antes de entrar en acción aquí en Reforma, hablábamos un poquito de José. Cómo José, el Señor le empieza a hablar en sueños, pero ahí fue probada su identidad. ¿Por qué razón? Se lo cuenta a sus hermanos. ¿Sus hermanos qué hacen? Se molestan. Se enojan, lo que intentan matarlo, pero de ahí lo meten a una cisterna. A una cisterna, de ahí lo venden con los amalecitas. Resultan vendidos como esclavos. ¿Qué está siendo probado ahí? Su identidad. ¿Verdad? Y sigue después, lo llevan a la casa de Potifar, los amalecitas, Potifar lo compra, y de ahí no solo fue que engrandecido, y Potifar ve que José era bendecido por Dios. Próspero, todo. Prosperó en todo. Pero ahí viene la esposa de Potifar, pues, fue probada su identidad de José, otra vez. Entonces el problema es que solo vemos identidad como al inicio, cuando todo el proceso de nuestra vida cristiana tiene que ver con identidad. Así es. Fue probado, en todo ese proceso José duró 13 años más o menos, porque dice que era de 17 años cuando fue llevado a Egipto. Ahora, y ya de 30 años fue cuando él ya fue a ser el mayordomo. 13 años de que fue probada su identidad, y nosotros creemos que solo con un ratito y a una circunstancia, no, ya fui probado. Sin embargo, vemos que él, como decía ayer el apóstol Ronald, no se amargó. Él cuidó su corazón, él nunca criticó, nunca murmuró, no perdió el diseño, cuando aparentemente todo lo que el Señor le había dicho, y lo que estaba viviendo, pareciera contrario, porque el Señor le habló de que iba a ser que engrandecido y que le iban a rendir a él honra. Sin embargo, después preso, vendido, esclavo y todo lo contrario. Ese es probar la identidad. Así es. El asunto está que la iglesia no ha entendido que está siendo probada su identidad. Así es. En la relación con los hermanos, en su forma de administrar los negocios, la forma de conducir su familia, de vivir como familia, la forma de vivir como pastor, pues está probando el Señor nuestra identidad, claro que sí. Como discipulador, como esposa de pastor. En todas las áreas el Señor está probando nuestra identidad para ser aprobados, pues. Ahora, qué importante es esto, ver
Profeta César, Ronnie. César digo yo, Ronnie, perdón. No importa. Profeta Ronnie, qué importante es ver esto, que qué es lo que nos lleva a mantenernos bien en ese nivel, en esa y llegar a dar la talla. Si tenemos la genética de Cristo, ¿qué es realmente lo que nos va a llevar a la talla? Lo que nos va a dar la talla son los procesos. Así es. Hablemos un poco sobre los procesos. Muy bien. El apóstol Pablo menciona sobre los procesos en Filipenses capítulo 3. Ajá. Él habla específicamente de algo que necesitamos entender hoy para que podamos nosotros no quedarnos en un área del proceso. Porque el problema es que pensamos que porque ya pasamos algo, ya estuvo todo. Cuando realmente nosotros estamos siendo probados continuamente en el aspecto de nuestra identidad. Así es. ¿Verdad? Cada situación que viene es para probar nuestra identidad. Jesús fue probado en su identidad. Nosotros vamos a ser probados no también solo en la tentación, sino aún con la muerte. Exactamente. Entonces el apóstol Pablo habla de esto y en el verso 12 dice, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, está hablando de procesos, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y aquí está el punto. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Qué es entonces los procesos? Prosigo es proceso. Exactamente. O sea, no se quedó en lo mismo. Hubo un movimiento, hubo un avanzar en la vida del apóstol Pablo, que fue probado también en su identidad, de los no judíos, de los falsos hermanos, de la ley, fue probado también él, pero él no perdió su identidad. Él entendió, y este es el punto, entender los procesos de Dios en nuestra vida para alcanzar y expresar a Cristo en toda nuestra manera de ser. Lo que dice Hechos capítulo 2, verso 22, varón aprobado por Dios, pero ¿por qué fue aprobado? Porque pasó los procesos, entendió los procesos, se dio cuenta que los procesos lo único que hacían era expresar al Padre en su vida. Y eso es lo que la iglesia no ha entendido últimamente, pues, ¿verdad? Necesita comprender que los procesos no son malos, no son para amargarnos, no son para destruirnos, ni mucho menos para que nos muramos en el proceso, sino para que demos a conocer, que expresemos realmente a Cristo en nuestras acciones, nuestras palabras, como esposo, como discípulo de la iglesia, en todo aspecto, que realmente sea Cristo el que se esté expresando, como dijo Cristo, ¿verdad? Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los que nos están viendo a nosotros, ¿a quién estarán viendo, verdad? Si entendemos los procesos, definitivamente el apóstol Pablo dice, pero una cosa hago, dice, prosigo. Así es. Prosigo. O sea, no se quedó ni lamentándose, ni sufriendo, ni amargado. Él entendió que estaba en un proceso. Exactamente. Entonces digo, prosigo a la meta. Prosigo. Eso es lo que nos toca como misión cristiana del Calvario. Proseguir. Lo que le pasó a la perla, pues, ¿verdad? Volviendo otra vez a la perla, que sufrió su proceso, pero llegó al punto de expresar su belleza, pues, porque habla aquí claramente de que es una perla especial, diferente, una perla de gran precio. Pues. Porque no se forma de la noche a la mañana. Exactamente, Decíamos ahí es el asunto, ¿verdad? El lunes pasado que algunas llevan hasta 10 años, otras más. Es que yo ya recibí la enseñanza de identidad y creo que por eso ya la tengo. No, pero ahora tengo que ser probado en ella. Tengo que evidenciar con mis hechos, con mi forma de vida, dar la forma, dar la talla. ¿Qué es lo que realmente se está formando en mí? Como en la ostra, pues se está formando la perla.
sufrió los procesos hasta tener la forma, pues, que el mercader lo vendió todo, no dudó en nada, porque digo, esta es la de gran precio, ¿verdad? Y si era un mercader de perlas, un buscador de perlas, quiere decir que no era alguien novato, ignorante, sino era alguien que conocía de perlas. Alguien que conocía. Y por eso fue a vender todo. Así es. ¿Por qué? Porque valoró la perla. ¿Por qué? Porque entendió que había pasado procesos. Así es. Y su forma identificaba el proceso que había pasado. Sí. Así que la forma que estamos teniendo identifica el proceso, si hemos pasado los procesos o no. Si no, solo ha habido pérdida de tiempo. Por eso Pablo viene y le dice a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 3:1, así que hermanos, ¿qué dice? No pude hablaros como a espirituales. Ese no pude, ¿qué significa? No los encontré con la forma de una persona espiritual. Así es. ¿Qué pasó? Les está diciendo de alguna manera que no pasaron el proceso. Así es. Que sí pasaron un proceso porque sí llegaron a niños. Así es. Dejaron de ser bebés y llegaron a niños. Así es. Pero ahora, siendo niños, ¿qué pasaba? Seguían, pero como decías hace un rato, profeta Ronnie, de que se regresaba, Así es. tenían regresión, lo que decimos hoy en día de que se vuelve al círculo. Así es. Y esa es la trampa del enemigo. ¿Por qué no pudo el apóstol Pablo hablarles como a espirituales? Porque no tenían la forma de espirituales. Así es. Pero ¿por qué no tenían la forma, ni el nivel, ni la medida de espirituales? Porque habían regresado a ser niños. Les encantó ser niños. Sí, así es. Y el enemigo, una de las cosas fuertes que lleva a la iglesia es a que no desarrolle y no crezca. ¿Por qué razón? Sino mantenerla como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto, y ellos sentían que iban avanzando y cambiando de lugar, pero después volvían al mismo lugar, pues 40 años. Así es. ¿Para qué? Para que no alcancen la tierra prometida. Así es. Para que la iglesia no sea el cumplimiento de la promesa del Señor de una iglesia gloriosa, sin mancha y sin contaminación, ni cosa semejante. Ahora, por eso es que la iglesia tiene que despertar a esta realidad y no dejarse engañar por astucia, pero sí seguir la mente de Cristo, que es la inteligencia del Espíritu en nuestra vida, que nos hace entender, como decías, la señalización que el Espíritu Santo está dando para ser guiados conforme a su propósito. Entonces ahí es donde realmente tenemos que, y eso es identidad, pues, y no los estoy regresando a la misión, sino los estoy revisando de puntos que hemos descuidado y que debemos precisamente no de fortalecerlos solamente, sino de que exista y produzca una transformación en nuestra vida. Así es. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios, decía, cuando yo era niño, sí, y yo solo voy a usar estos términos ahorita, la iglesia tiene procesos de niño, de bebé niño, tiene proceso de joven y proceso de maduro. Así es. Pero no tiene un proceso de adolescencia. La iglesia no es adolescente, no tiene un proceso de adolescencia, porque adolescencia es la falta de algo, el no estar completos, el no estar definidos. Y la iglesia de Corinto marca muy bien cuando el apóstol Pablo les dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Habla de niveles exactos. Ajá. Entonces, más cuando ya fui hombre, dice, se está hablando de un proceso. No se quedó como niño, sino siguió caminando. Por eso dice la palabra, prosigo a la meta, ¿verdad? Siguió su proceso. Él no dejó de pensar, como nos ha explicado anteriormente, no dejó de hablar, pero ya no lo hizo en ese nivel, ya lo hizo en el nivel de mayor, en el nivel de madurez. Dice que dejó lo de niño. Ese es un proceso, ya dejó esa parte, pero la cumplió, la hizo en su totalidad. La forma que tenía ya no era de niño, sino ahora era de maduro. De maduro. O sea, la forma define si me estoy dejando llevar por el proceso
o es. sencillamente estoy estancado en el proceso. Pues. Así es, apóstol. Si no estoy siguiendo el proceso que el Señor quiere que yo tenga. Por eso es muy importante que el Señor nos está hablando de lo original, ¿verdad? Como en este caso la perla original, Así es. ¿verdad? Que todo era natural. Sin embargo, siguió el proceso hasta que esta perla, por ejemplo, esta es original, Así es. porque es genuina, pero para llegar a ese tamaño, yo no sé cuántos años se llevó para tomar ese tamaño, para tomar esa forma. Así es. Siguió el proceso. Eso. Y eso es lo que nos enseña aquí de esta perla, porque el mercader no solo vio tamaño, no solo vio color, sino vio el proceso. Así es. ¿Verdad? Vio el proceso, por eso es que dio la talla esta perla preciosa. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar a dar la talla? El que nosotros nos metamos al proceso adecuado por la guía del Espíritu, pero no a los procesos que da la sabiduría humana, que nos da el sistema del mundo, a los procesos de familia que nos da el sistema del mundo, a los procesos de profesionalismo que nos da el sistema del mundo, sino al proceso del Espíritu. Así es. Para que no hagamos las cosas con una inteligencia pirateada, con una sabiduría pirateada, con una administración pirateada, ¿verdad? Que puede resultar buena desde la perspectiva humana porque está dando los mismos resultados como el fuego extraño, pero no deja de ser fuego extraño. Exactamente. Pues. Sí, Dios es muy cuidadoso y su plan es perfecto, apóstol. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y entiendo yo que al conocer nosotros el plan, el diseño, el propósito de Dios, entendemos que no hay nada mejor. Y como iglesia, como hijos de Dios, necesitamos entrar en esos procesos. Todo en la Escritura son procesos, apóstol. Sí. Todo en las Escrituras. No veo yo en ningún momento algo que apareció solo porque tenía que aparecer o algo que sucedió porque tenía que suceder, sino sencillamente hubo procesos y procesos que los hombres tuvieron que seguir para llegar a hacer lo que el Señor ya había determinado en su tiempo para cada uno de ellos. Por eso la iglesia hoy en día debe entender su proceso, que no es solamente cuestión de tiempo, que algo se va a formar solo porque se va a formar, no, sino que tengo que entrar a los procesos. La iglesia tiene que ir cumpliendo con cada proceso en su transformación, Así es. pero ir evaluando cómo es que vamos. Y es que eso es lo que no se hace muchas veces, evaluar. Por eso es que el Señor No se llevó a la revisa. iglesia a revisar. Y entonces nos vuelve el Señor a ver el origen para que nos demos cuenta cómo estamos llevando el asunto, pues, ¿verdad? Si es conforme la sabiduría de Dios o conforme la sabiduría nuestra. Si estamos edificando una iglesia a mi gusto o es una iglesia al gusto del Señor, pues, porque eso se puede dar. La iglesia se puede estar formando a mi gusto, a mi criterio, Claro. como a mí me gusta. Y eso es carne. Eso no es el original. Eso no es del Espíritu. Y entonces yo tengo que revisar cómo va la iglesia, qué proceso tiene y qué es lo que necesito revisar que todavía no tienen. Porque el proceso ya se está dando, pues. Ya por donde vamos ahorita, ya deberíamos nosotros ser esa expresión, pues, la expresión de Cristo en su totalidad, ser como Él, pero entendemos que esos procesos los hemos visto solo con cuestiones de tiempo, fases, pero no hemos visto lo que realmente está ocurriendo en el discípulo, si realmente está siendo transformado o no. Entonces yo veo el caso de Ezequiel cuando el Señor le marca los 4,000 codos. No se los marcó de un solo, sino le fue midiendo 1,000 y otros 1,000 y otros 1,000 y otros 1,000 hasta que llegaron a 4,000. Pero cada proceso dice, y te hice pasar. O sea, no es cuestión de tiempo nada más, sino de que de pasar. Ese asunto de que esté calificado. Exactamente. Entonces viene y les marca. No es tiempo nada más, sino proceso en la vida de la persona.
qué está ocurriendo con él, porque no podía pasar al otro proceso o pasar a la otra fase si no había pasado primero o completado la primera fase de los 4,000 codos que le midieron. Entonces yo veo que hay procesos en toda la escritura y veo cómo Dios en este caso no le permitió al profeta pasar a otra etapa si no había cumplido primero con la primera. Eso es revisión. Cuando nosotros revisamos qué pasó, nosotros somos muy buena gente, decimos, no, ¿qué pase? Pues ha sido fiel el hermano, ha venido a todas las reuniones y pues se ha ganado que pase a otro, pero realmente lleva faltantes. No hay cosas hay cosas que no ha cumplido. Valoramos su esfuerzo, pero no su transformación. Ahí está el punto. Entonces, esos procesos son importantes entenderlos, revisarlos para ver realmente por dónde vamos en este proceso del Señor. Por ejemplo, la iglesia de Roma no entendió esto y pareciera así muy radical o muy tajante. Por ejemplo, en Romanos 8 y versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto, ¿qué dice? Era débil por la carne. O sea, lo que tenemos que comprender es que la ley, la carne es débil. Por eso es que el Señor nos envió su Espíritu. Amén. Precisamente, ¿qué significa? Lo que era imposible. El vivir en la carne nunca nos va a dar la medida ni nos va a llevar a la plenitud de Cristo. Nunca vamos a tener la imagen de Cristo. Eso es lo que debemos comprender hoy. Así es. La carne nunca nos va a dar la forma de Cristo. Nos va a dar una forma parecida, semejante, pero el Señor va a ver precisamente eso. El Señor, por ejemplo, con Mateo 7:21, Él no vio milagros, aunque los vio, pues me refiero, pero no le puso atención a los milagros, al que echaron fuera demonios. Él le puso atención a la genética, pero no solo a la genética, sino al proceso. Los que hacen la voluntad de mi Padre, no dice los que hicieron, o los que se sometieron a la voluntad de mi Padre, sino los que hacen. Ahí está hablando de proceso. Así es. Quiere decir que la carne, a la luz de la palabra, no nos puede llevar a ser de acuerdo a la imagen de Jesucristo. No perfecciona. La carne es imposible, dice la Escritura. Así que no tratemos de cambiarla o de mejorarla. No. Reformarla. No se puede reformar, es imposible. Ahora, mire lo que dice aquí en el siguiente versículo, especialmente en el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne. Siempre van a estar pensando en la carne. Si actúan en la carne, siempre sus resultados son carne. Así es. Su forma de carne, su forma de mundo. Nunca se va a llegar a dar la talla. Y aquí dice en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Así es. Entonces viene el apóstol Pablo y le habla a la iglesia de Corinto de Roma, y la iglesia de Roma no le entendió. Pensó que solo era una predicación, un sermón, pero que no era el diseño. Y el diseño dice, la carne no te perfecciona. Así es. El diseño dice lo que es parecido a Dios, y al diseño eso no te llega a dar la talla de la imagen de Jesucristo. Así es. Entonces, si no nos llega a dar la talla, y si dice que es muerte, lo que nos lleva es a muerte, por cuanto dice en el versículo 7, los designios de la carne, son enemistad con o sea, no se lleva, no va a poder. Así que es por gusto que la iglesia esté viviendo en la carne. Así es. Es por gusto que como esposo, como esposa se esté viviendo en la carne. Es por gusto que como discipulador se esté viviendo en la carne. Es por gusto que como profesionista o profesional se esté viviendo en la carne, o empresario, o como pastor se esté viviendo en la carne. Es por gusto, porque eso te va a llevar siempre a enemistarte con Dios. Y lo que menos va a dar es la talla. Nunca vamos a hacer una perla preciosa, pues. Cuando el proceso convirtió a la perla,
en una perla preciosa, pues. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos que no es que hay posibilidad, no hay posibilidad, no hay una segunda opción. La única condición que el Señor ha puesto para dar la talla y tener la imagen de Cristo es ser guiados por el Espíritu del Señor. Es seguir la dirección del Espíritu, conformados al Espíritu del Señor. La Escritura muestra en tercera de Juan, dice, hablando Juan a la iglesia, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero el verso 3 dice claramente: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Así Una es. cosa, de cómo andas en la verdad. O sea, no solo conocían la verdad, sino andaban en la verdad. Su estilo de vida estaba reflejando que los procesos de Dios estaban cumpliendo en ellos en la formación de Cristo en su vida. No solo era conocimiento, sino había transformación. Caminaban en la verdad. Y esto es lo que hoy definitivamente tenemos que llevar a Misión Cristiana del Calvario. No solo que conozcan la verdad, sino que anden en la verdad. Lo que el apóstol Pablo le decía a las iglesias, ¿verdad? Que andemos en el Espíritu, que seamos guiados del Espíritu, que vivamos por el Espíritu. O sea, es la vida del Espíritu la que nos lleva realmente a tener la forma de Cristo, no algo semejante. La carne para nada aprovecha. Así es. ¿Verdad? Y para entonces, nada. Para nada. Y ahí para nada, pues. Sí. Entonces, ¿por qué se sigue trabajando en la carne? Con la sabiduría humana. El engaño astuto Ahí de está. Satanás, pensando que así vamos a dar la talla. Exactamente. Y lo que estamos haciendo ahí prácticamente es entreteniendo a la iglesia. Entreteniéndola con lo que se puede estar haciendo alrededor. Pura pérdida de tiempo. Exactamente. Y entonces pensamos que lo que se está haciendo alrededor es lo que se debe hacer, cuando lo que se debe hacer es la voluntad de Dios, la verdad de Dios. Marcar el tiempo y los procesos que nos toca vivir, pero que haya evidencia, pues, que no solamente haya una revelación vista, sino que ahora sea una revelación vivida, para que los procesos de transformación se vayan dando en la iglesia tal y como el Señor la quiere. Pues no es una iglesia a mi manera, no es una iglesia con mi forma, es con la forma de Cristo, y solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a llegar a dar esa talla. Definitivamente, cuando yo estoy viviendo en la carne, estoy perdiendo el tiempo, como decíamos, porque dice que nada aprovecha. De nada aprovecha. O sea, es pura pérdida de tiempo, entretención, engaño, fantasía, y cuántas cosas podemos decir acerca de eso, pero esa es injusticia, pues, al diseño de Dios, a la redención de Cristo, a la muerte de Cristo. Porque Cristo no vino a morir para que estemos en hacer nada y lleguemos a nada. Él vino a morir para que tengamos vida y vida eterna, pero esa vida eterna no es irnos al cielo, sino es una vida eterna que se expresa la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Así es. Que nos llevará al cielo es recompensa, pero no es la razón por la que Cristo vino a morir. Ahora, entonces, si eso es injusticia, dice la Escritura que toda injusticia es pecado. Así es. Pero también vemos en Apocalipsis 19, 6 y 7, cuando habla de las bodas del Cordero. Y dice que estaba vestida y preparada ya la novia, pero ¿cómo era su vestidura? De lino fino. Del lino fino, que son las acciones justas. Quiere decir que es una iglesia que sabe aprovechar el diseño. ¿Y eso qué significa? Que sabe aprovechar la guía del Espíritu. Se deja guiar por el Espíritu del Señor, porque solo es el Espíritu del Señor el que nos guía toda la verdad. Así es, apóstol. El que nos lleva a ser transformados a la imagen de Jesucristo. Sí. Encuentro yo aquí en Juan 17 cómo el Señor le habla a los discípulos y habla con el Padre diciendo:
en el verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, te he glorificado en la tierra. Cuando decía, Cristo no vino solo para llevarnos al cielo, sino para que seamos la expresión de Él aquí en la tierra. Así es. Como Él fue la expresión del Padre aquí en la tierra. Entonces muchos están pensando que esta expresión es en el cielo, cuando realmente la iglesia es gloriosa aquí en la tierra. Así es. Expresando esa gloria, expresando el carácter de Cristo, una iglesia conforme el diseño de Él, aquí en la tierra. No es en el cielo, pues como digo, es recompensa el cielo, pero aquí nos toca hacer lo mismo que Cristo, glorificar al Padre. ¿Cómo? Siendo la iglesia que Él quiere, claro, en la forma que Él la quiere, haciendo lo que Él quiere, ser para ser como hemos sido enseñados. Pero no puede ser la iglesia genuina, una iglesia que no entiende que es para glorificar al Padre aquí en la tierra. Pensamos que los cultos bonitos, esa es la gloria, y lo encerramos todo en cultos bonitos, donde la gente llora, la gente, qué glorioso estuvo el culto, ¿verdad? Y eso piensan que es todo. Cuando la Escritura me hace ver a mí, en este versículo, que Él glorificó al Padre aquí en la tierra. ¿Cómo? Con sus acciones, su estilo de vida. Reflejó al Padre, mostró la naturaleza misma del Padre. Eso es glorificar, ¿verdad? Eso es glorificar al Padre, pues. Pero lo hemos llevado todo a cantos, ¿verdad? Ese canto está bonito, ese sí glorifica al Padre. Y cierto, tienen que glorificar al Padre. Pero ¿y mi estilo de vida qué? Quede mi sacerdocio adentro y mi sacerdocio afuera. Claro. ¿Verdad? Tiene que ser el mismo, pues. Glorifico al Padre adentro, pero también glorifico al Padre afuera. Cuando hablo de mi casa, mi trabajo, la universidad, la escuela, en todo mi ámbito, glorificar al Padre. ¿Cómo? Expresándolo. Y eso solo puede ser por obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Definitivamente lo que vemos hoy es la importancia de la genética y de la naturaleza de Cristo en nosotros, pero también el dejarnos llevar en el proceso. Que caminemos en los procesos correctamente, en el proceso adecuado y preciso, pero cada proceso tiene su final. Así es. No que terminen los procesos, sino que cada proceso tiene su etapa, y al terminar su etapa, ese proceso cumplió ahí su razón de ser, su cometido, pero luego entramos a otro proceso. Así es. Vemos el caso de David. Viene el Señor, lo mete al proceso, y allá, cuidando las ovejas de su padre, ve al león, ve al oso. El Señor lo prepara ahí, pero ¿para qué fue ese proceso? Así como el león y así como el oso, y así como maté al león y al oso, así también te mataré a ti. ¿Era para qué? Para pelear con Goliat. Pero ahí no terminó su vida. No, pues claro que no. Ahí empezó otro proceso que el Señor lo sometió a la preparación para antes de llegar a ser el rey, pues. Sí, porque luego se convirtió en guerrero. En guerrero, también preparó un ejército, pero además experimentó esa etapa de Saúl, que quiso matarlo varias veces, y eso era contradictorio a lo que, si había sido ungido para ser rey, ¿por qué estaba siendo atacado? Perseguido, cuando él debía de estar al frente, pues. Pero ese proceso de formación de carácter y que lo llevó a la transformación para poder cumplir con ser rey, y luego el reinado era otro proceso, pues. O sea, el Señor sí lo sometió a diferentes procesos, y eso es lo que no nos gustan, los procesos. No queremos los procesos, queremos saltar como canguro de un lado de una vez al otro, y ya estar listos y preparados como algo automático o arte de magia. No, estos son procesos que nos va formando para establecer en nosotros la imagen de Jesucristo. Y ahí es donde cada etapa debemos dar la talla. Cada etapa debemos de continuar, nos prepara. Primero nos lleva a que seamos aprobados. Así es. Porque para eso son los procesos, y el culminar un proceso es para que seamos aprobados. No para que salgamos, ¿qué? Heridos, afectados, dolidos,
murmurando, criticando. No, eso no. No es para eso. El proceso es para ser aprobados, pero también para prepararnos al siguiente proceso. Así es. Si no pasamos ese proceso, no estamos preparados para el siguiente proceso. Así es. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que así como esta perla preciosa permanece en el proceso hasta que es formada, y hasta que la hallan, y cuando la abren, como decíamos el lunes pasado, al abrirla, la ostra se muere, Sí, así es. da su vida por la perla, Tremendo, sí, sí. da su vida por la perla para que se aproveche la perla. Pues, Así es. que eso lo vamos a platicar el siguiente programa Reforma. Pues. Pero qué importante es que hoy la misión cristiana del Calvario comprendamos que es importante el proceso en nuestra vida y que cada proceso lo debemos pasar el 100%, no el 90%, sino el 100%. Y recordemos esto, la otra lección que el Señor quiere que aprendamos es que la carne nada aprovecha. Y si dice nada, es nada. Si vives como esposo en la carne, nada aprovechas. Si vives como profesionista en la carne, nada aprovechas. Si vives como empresario en la carne, nada aprovechas. Si vives como pastor en la carne, nada aprovechas. Como discipulador igual. O sea, la carne nunca nos lleva a dar la talla y a ser transformados a la imagen de Cristo. Por eso precisa que nos dejemos guiar por el Espíritu para que seamos transformados y guiados dentro de ese propósito y dentro de ese plan del Señor. Algo, profeta Ronnie, que quieras concluir o cerrar todo lo que el Señor nos ha estado enseñando hoy de los procesos. Qué lindo sería que hoy hicieras una aplicación de lo que el Espíritu Santo nos está llevando. Definitivamente creo que el énfasis de hoy fue revisar los procesos de Dios. No regresión, sino regresión, revisar, para ver dónde va la iglesia, hacia dónde está apuntando y que realmente seamos la expresión de Cristo aquí en la tierra y podamos glorificar al Padre, entendiendo que los procesos de Dios no son como nosotros los imaginamos, porque no somos nosotros los que ponemos la medida, así es, sino es Él. Y entonces entender que las circunstancias que vengan a nuestra vida, problemas, situaciones difíciles, son procesos que Dios está permitiéndole a cada uno de sus hijos para que seamos la expresión de Él. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestro pensamiento? ¿Qué vamos a determinar? ¿Qué vamos a decidir? Que sea en base al diseño del Señor. Así es. Por eso necesitamos revisar cuidadosamente qué proceso tengo yo como pastor, qué soy ahora, qué estoy expresando ahora, qué estoy viviendo ahora. No puedo decir que estoy en el proceso con las mismas deficiencias del pasado, con las mismas limitaciones no del seguí pasado. el proceso. Entonces, solo he estado pasando el tiempo. Regresión. ¿Verdad? Solo he estado pasando el tiempo y realmente no he llegado a lo que Dios quiere, que sea una iglesia gloriosa. Qué importante es eso, y veo que el proceso es personal, ¿verdad? Así es, apóstol. Porque una cosa es que este hermano X ha pasado cierto proceso, pero este otro hermano no lo ha pasado. Entonces no podemos llevar a todos a revisar. Vamos a revisar qué es lo que a este otro le falta, pero revisar al que se nos quedó más atrás. Y no podemos a todos darle, ¿qué cosa? El mismo tratamiento, llamémosle así, la misma, no quería usar la palabra, pero solo quiero darme a entender, medicina. Si este ya está viviendo bien y ha crecido, ha dejado de ser niño, ya es joven espiritualmente, pero este se quedó niño, a este hay que venirlo y fortalecerlo, no en su niñez, sino fortalecerlo en aquellas deficiencias como niño para que pase esa etapa, pero a este no le podemos trabajar como niño. No, pues, ¿por qué? Porque ahí sí sería regresarlo, así es. sino es fortalecer y ver qué deficiencias hay que no lo ha dejado llegar a la madurez espiritual. Entonces,
Cuando hablas del proceso, de la importancia de los procesos, recordemos que es un proceso personal. A veces las esposas se escudan en los esposos, se esconden en los esposos, o el esposo se esconde en la esposa, cuando el proceso es personal. Así es. Yo no soy espiritual porque mi esposo no es espiritual, o porque mi esposa no es espiritual. Nos escondemos en el pastor, nos escondemos en el discipulador, nos escondemos por el trabajo, nos escondemos en la profesión, cuando es personal, ¿verdad? Lo que Dios nos está haciendo. Entonces, ¿a qué nos está llevando el Señor? A hacer la perla preciosa. Así es. La perla que vale lo máximo. De gran valor. La perla de gran valor, que es única, que no hay parecida. Así es. Porque solo hay al único Dios verdadero. Así es. Y ese Cristo, voy a decir así, Cristo no tiene ningún valor que se compare a otro. Ni nadie se compara a ese Cristo. Así es, apóstol. Por esa razón es único, esa perla es única, ese valor es único, ese origen es único, esa forma es única, todo es único ahí, pues. Entonces, Misión Cristiana del Calvario, comprendamos, la carne no aprovecha en nada. El que vive según la carne solo está perdiendo su tiempo y está pasando el tiempo. Pero el que se deja guiar por el Espíritu, ese sí está avanzando y llegando al propósito del Señor. Profeta Ronnie, bendícenos por favor y bendice a toda la misión en todos lados, y que juntos podamos ser edificados, y que el Señor nos abra el entendimiento sobre los procesos y entender el proceso donde vamos. Como decía, no en el manual donde vamos o el libro donde vamos, sino el proceso donde vamos. Amén. Oremos entonces. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por permitirnos entender los procesos a los cuales tú, Señor, nos has sometido para que tengamos la forma de Cristo. Permítenos, Padre, que entendamos los procesos y someternos voluntariamente a los procesos para que la expresión sea la expresión de Cristo en nuestra vida, una iglesia con la expresión de Cristo, discípulos con la expresión de Cristo, pastores con la expresión de Cristo, y que podamos glorificar al Padre aquí en la tierra con nuestro estilo de vida, y que podamos en el nombre de Jesús avanzar en los procesos, pero avanzar aprobados en cada proceso para alcanzar la medida de la estatura, de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hoy bendigo a Misión Cristiana del Calvario en todo el mundo y declaro la gloria de Dios, y que cada día vamos en aumento, y que cada día la expresión de Cristo es mayor, y por lo tanto hoy como superiores entendemos que vamos en ese proceso de la perfección. Padre, permítenos avanzar y que podamos revisar cada uno de los aspectos de este proceso para ver en dónde nos encontramos. Pero hoy, Padre, declaro tu bendición, tu gloria, tu presencia sobre cada uno de Misión Cristiana del Calvario. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Sí, imagínese lo que el Señor nos viene hablando, cómo será este Congreso de marzo. Será superior. El Señor ya nos dijo que Él ya no nos está dando congresos mejores, sino superiores. Así que no se quede, inscríbase desde ya, no deje para de último, y veremos la gloria de Dios. Y hay un buen número de hermanos inscritos, pero qué lindo será verle a usted. No se quede en casa y disfrutemos de la gloria de nuestro Dios. Que Dios le bendiga y juntos sigamos engrandeciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y agradecemos al profeta Ronnie por estar con nosotros hoy y bendecirnos con esa palabra y con esa oración también. Y damos gloria a Dios
por lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Bendiciones y un saludo a todos con mucho aprecio y amor.